gloria sea al nombre de nuestro Señor. Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué oportunidad, hermano. Qué bendición poder en este día reunirnos. ¿Usted se imagina que esa tumba se hubiese quedado con el cuerpo del Señor Jesús? No estaríamos aquí hoy. Tantos y tantos años de la iglesia y Dios tratando con el hombre por medio de las promesas en el Antiguo Testamento, por medio de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Todo hubiese sido en vano, pero tenemos un Cristo vivo. ¿Alguien dice amén? Así que vamos a estar viendo en esta mañana, por supuesto, en este segundo servicio, bajo el tema, no está aquí, Él ha resucitado. Y lo increíble de este mensaje, mis amados hermanos, es que cuando hablamos de el Evangelio, cuando hablamos de la iglesia y cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, este es el mensaje detonante, este es el clímax de toda predicación. ¿Por qué? Porque sin resurrección nuestra fe no existiría, pero tenemos un Cristo resucitado y nosotros también vamos a resucitar porque Él resucitó. Así que yo quiero invitarles a buscar tenemos la historia en los 4 evangelios, pero solo vamos a estar leyendo en el evangelio de Marcos. Si me puede acompañar, por favor. Marcos capítulo 16. Marcos 16, versículo 1. Y vamos a leer ahí la palabra de nuestro bendito Dios. Marcos 16, verso 1, dice así. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Amados hermanos, para nosotros es un regalo del cielo poder conocer al Señor. En un mundo de miseria y en un mundo de dolor y de perdición, qué regalo tan grande el Señor nos ha dado en que podemos ser sus hijos. En medio de la destrucción hay una iglesia que el Señor viene a buscar, y el mensaje de la tumba es uno de los mensajes más gloriosos para la iglesia del Señor Jesucristo. Así que el bosquejo que vamos a estar viendo en esta mañana, voy a tratar de dividirlo en 4 partes. Primero hablemos cómo Jesús anunció su resurrección antes de su muerte, cómo estaba profetizado, cómo estaba declarado, para mostrar una vez más lo que Dios promete, Dios lo cumple. Amén. En segundo lugar vamos a ver cómo la resurrección está relacionada con la fiesta de las primicias o los primeros frutos, y cuál es la trascendencia que tiene esa fiesta en el Evangelio. En tercer lugar vamos a ver detalladamente el desarrollo de los acontecimientos, y por último los 2 mensajes de la resurrección hasta el día de hoy, cuál de esos 2 mensajes nosotros estamos siendo portadores. Así que en primer lugar hay tumbas muy famosas, ¿verdad que sí? Hay tumbas muy famosas, incluso se pudiera decir que, bueno, en Cuba está el cementerio Colón, en diferentes países hay diferentes tumbas muy famosas, diferentes cementerios muy famosos. Yo quiero traerle 3 de los principales en todo el mundo. Se encuentra en Londres, la abadía de Westminster. Y nos pasó algo muy interesante en este lugar, o cerca de este lugar. Y es que en el 2018... estábamos en Inglaterra, en Cambridge, y alguien nos invitó para ir a Londres y recorrerlo. Y nosotros dijimos, hay que ir a varios lugares. Uno de ellos, por supuesto, el Tabernáculo Metropolitano, donde predicó Spurgeon, pastor bautista prominente, expositor de la palabra del Señor. Y otro de los lugares, hay muchos lugares, pero otro de los lugares donde hay que ir, porque nosotros había que pagar, y como cubano, usted sabe,
Y otro de los lugares que tenemos que ir es a la abadía de Westminster. ¿Por qué? Porque es un lugar histórico, incluso reconocido a nivel internacional. Y aquí reposan los restos de los principales nobles de Inglaterra. Lo interesante es que nosotros estábamos perdidos y no había nadie que nos guiara. Y el único que estaba ahí más o menos guiándonos estaba más perdido que nosotros. Y nos tiramos supuestamente en la abadía de Westminster. Cuando llegamos después a la universidad, nos recibe uno de nuestros amigos allá que hicimos, un brasileño, y le digo, mira, nos tiramos foto en la abadía de Westminster. Y cuando él ve la foto dice, espera. ¿Dónde? No, en la abadía de Westminster, para enseñarnos allá en Cuba, qué sé yo. Él sacó su teléfono, puso el mapa por vía satélite y lo buscó y dice, mira, esta es la abadía de Westminster. Nos enseñó fotos y dice, ¿y esto dónde? No, eso es un parque que está como a 4 cuadras de ahí. Y nosotros dice, bueno, lo que hay que hacer, porque ya no podíamos ir allá y era muy caro el viaje, yo le dije, tranquilo mis hermanos, lo que hay que hacer es, cuando publiquemos esa foto, le decimos, la abadía de Westminster, 4 cuadras más atrás, y nosotros delante. Así que nos perdimos la oportunidad de estar en un lugar reconocido, pero bueno, este lugar es tan famoso, pero lo interesante es que la fama que tiene este lugar está en los huesos que ahí descansan. Otro de los lugares muy famosos, yo sé que a este quiere ir un gran número de personas, es el cementerio de Arlington. Y ya estamos hablando de los Estados Unidos, de Washington, D.C. Y alguien dice, amén. Sí, sería bueno ir a ese lugar. Y el problema no es ir a ese lugar, el problema es después cómo usted regresa. Entonces, este es otro de los lugares muy famosos. Incluso en este lugar es conocido como uno de esas tierras que para los americanos es un lugar sagrado. ¿Por qué? Porque muchas personas, muchos héroes, mucha gente prominente que ha muerto amando su patria y los principios que proclaman en esta nación, están descansando en ese lugar, los restos. Así que el cementerio de Arlington es muy famoso. Y este tercero usted por lo menos lo ha visto en películas, ¿verdad? Y es la pirámides egipcia. ¿Y cómo habla de aquí que contiene cuerpos momificados? Yo le hago una pregunta. Estos 3 lugares, ¿por qué son famosos? Por lo que tiene dentro. No les traigo una foto de la tumba de Jesús, porque la tumba de Jesús, aunque algunos creen que se puede localizar hoy en Israel, lo más famoso que tiene esa tumba es que está vacía. ¿Alguien dice amén? Mira, hermano, si fuera al revés el mensaje, ni usted ni yo estuviéramos aquí. Porque ¿quién puede seguir y quién puede vivir para un Dios muerto que no existe? Mas nuestro Señor resucitó. Así que empecemos entonces en primer lugar haciendo una pregunta. ¿Quién levantó el cuerpo de la tumba? Esa fue una de las grandes preguntas que se hicieron en el primer siglo. Y una de las cosas es que solo había 3 grupos de personas que podían, si en realidad eso fue lo que ocurrió, haber levantado el cuerpo. Mucha gente decía que se lo habían robado ¿quién? Bueno, ese es uno de los grupos. Había gente que decía que los discípulos habían robado el cuerpo. El único problema con eso es que cuando vemos en la historia posterior al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que los apóstoles, incluyendo ahí a Matías también, el sustituto de Judas, murieron por el Evangelio, murieron por Jesucristo. Y una de las preguntas que se han hecho, excepto Juan, que muere de muerte natural, una de las preguntas que se ha hecho a muchos historiadores es ¿cómo 11 personas estarían dispuestos a morir por una mentira? Y cada uno de ellos dio su vida. Hay un libro ya titulado El libro de los mártires, donde nos narra cómo fue la muerte de estos 11 hombres. Y no fue una muerte cualquiera, fueron muertos a espada, fueron algunos de ellos crucificados, otros fueron atravesados con lanza, otros fueron apedreados, cerrados. Y uno puede decir, ¿acaso puede un discípulo robar hoy el cuerpo de Jesús y un tiempo después morir por una mentira? Evidentemente no es así, aunque ahorita vamos a ver algunos elementos importantes. Otro que la gente cree que pudo haber robado el cuerpo de Jesús, los judíos. Y algunos dicen, no, los mismos judíos lo robaron para que los discípulos, pero en realidad, como vamos a ver más adelante, fueron los fariseos, los principales, los que le dijeron a la guardia de Pilato, mira, aquel mentiroso
dijo que iba a resucitar, así que ponga una guarda, no sea que se pierda el cuerpo y sea peor. Es decir, que los judíos, más que robarlo, fueron los que buscaron las garantías o supuestas garantías de que el cuerpo se quedara. ¿Por qué? Porque si al tercer día esa tumba no está vacía y el cuerpo permanece dentro, se acabó el debate. Se acabó. ¿Por qué? Porque mira, sí, es verdad que resucitó a Lázaro. Sí, es cierto que hizo milagros, es cierto que le dio vista al cielo, no podemos negarlo, pero ahí está su cuerpo, uno más. Así que los judíos evidentemente no querían que ese cuerpo se moviera de ese lugar. Y el otro grupo, ¿cuál usted cree que se dice hasta el día de hoy que puede ser el otro grupo que robó el cuerpo o que lo desapareció? ¿Qué grupo falta aquí? Los romanos, ¿verdad? Y cuando hablamos de los romanos, bueno, no hay que añadir mucho. Fueron los romanos los que estaban cuidando el cuerpo a orden de los mismos fariseos. Así que veamos entonces en primer lugar cómo Jesús anunció su muerte, anunció su resurrección antes de morir. Mire lo que dice la palabra del Señor en Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Miren, amados hermanos, Mateo 16 es un contexto donde la palabra del Señor, Jesús está haciendo hace poco, un lapso de tiempo muy corto, está haciendo una pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Recuerdan? Bueno, Señor, tú eres Elías. No, Señor, eres Jeremías. Señor, a mí tú te me pareces más a Juan. O ¿quién dicen ustedes que soy yo? Sale Pedro y que dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero al final eso no salió de Pedro, eso se lo dijo el Padre. El Padre le dijo: dile a mi hijo que él es el Cristo. Así que Jesús da esa hermosa declaración: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no sobre Pedro, sino sobre la confesión de Pedro, que viene del Padre, que es Jesucristo, dice: yo edificaré mi iglesia. Acto seguido, Jesús dice: es necesario que yo padezca. Fíjense cómo después de un mensaje de gloria, de poder, de protección, viene entonces un mensaje de sufrimiento. Hermanos, nosotros evidentemente no estamos preparados para sufrir. No fuimos creados para llorar, no fuimos creados para pasar por dolor, pero pasamos por sufrimiento y pasamos por dolor, escucha bien, por nosotros mismos. Porque en Adán y Eva todos pecamos. Así que mucha gente intenta culpar al Señor, pero en realidad el culpable es el mismo hombre. Y fíjense cómo Jesús dice: es necesario que vayamos a Jerusalén, que padezca mucho. Escuchen, es Jesús mismo, el Hijo de Dios, que sabe lo que va a pasar. Yo no sé cuántos de ustedes, pero cuando uno sabe que hay una situación complicada, o hay un tornado, no sé, una catástrofe, yo no iría hacia ese lugar. Cuando me dicen: mira, no vayas por ahí, que por ahí por la noche están tirando piedras y están asaltando, yo no voy por ese lugar. Pero fíjense cómo nuestro Señor, en dirección opuesta, Él dijo: es necesario que vayamos a Jerusalén. Recuerda, lo que está en la mente de nuestro Señor Jesús no es el sufrimiento, sino es la acción de entregar su vida. Ahora, hay una cosa, que para los discípulos todo esto era un paso a la vez, y era un paso a la vez. Para Jesús, Él no solo estaba viendo la cruz, Él no solo estaba viendo la tumba, Él no solo estaba viendo su ascensión al Padre, sino que también estaba viendo cómo viene otra vez por ti y por mí. Entonces, tú y yo podemos decir, cuando Jesús está anunciando su muerte, es cierto que eso trae desesperanza, dolor. Incluso uno de los evangelios, en un contexto similar, salta a uno de los apóstoles, el mismo Pedro, y le dice: Señor, no, ten cuidado de ti, no hagas esto. ¿Por qué razón? Quiero que te ubiques en el contexto. Pedro está viendo milagros, así que por enfermedad no va a haber problema. Pedro está viendo multiplicación de alimento, por el hambre no va a haber problema. Pedro está viendo que aunque ellos no tienen dónde recostar la cabeza, siempre aparece un lugar que les va a recibir. Así que en cuanto a alguna que otra noche de pasarla en un lugar determinado y con una familia determinada, no va a haber problema. Pero Jesús viene y dice: es necesario que ellos sufran. Pero fíjense cómo Jesús dice: voy a sufrir
Voy a sufrir no de cualquiera, porque cualquiera sufre, de los principales sacerdotes y de los escribas. Voy a ser muerto y resucitar al tercer día. Este es uno de esos primeros anuncios que el Señor da. Y lo interesante del caso es que cuando más adelante vemos la historia, los apóstoles olvidaron por completo esto. ¿Dónde estaban los apóstoles? Cada uno fue a hacer lo que hacía desde el principio. Unos se fueron a la pesca y otros se quedaron en sus casas. Así que aun cuando Jesús lo estaba anunciando, tú y yo leemos este pasaje y uno pudiera decir, bueno, ¿cómo es posible que Jesús está anunciando esto? Y aún así los apóstoles no han entendido las cosas. Bueno, la misma Biblia nos habla que con la resurrección del Señor, los ojos de ellos empezaron a ser iluminados. Y muchas de las cosas que Jesús había hecho antes de la muerte y resurrección empezaron a tomar sentido para ellos, ¿verdad? Es como cuando el profesor inicia la asignatura y da la introducción, introduce primero la unidad 1, unidad 2, pero una unidad 3 y una complementación o una recapitulación de todo todavía no se ha dado y uno solo tiene una idea. Hermanos, evidentemente la muerte y la resurrección complementan el mensaje de nuestra esperanza. Y es que hay salvación en Cristo. ¿Alguien dice amén a eso? Mire otro de los anuncios del Señor. Mateo 17. Estando ellos en Galilea, Jesús le dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Mas el tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Quiero que pensemos por un momento. Ahorita veíamos un video que está muy sugerente. Cuando nosotros pensamos en el poder de nuestro Señor, la pregunta sería: ¿quién puede oponerse a nuestro Jesucristo? ¿Qué ejército? ¿Qué arma? ¿Qué gobierno puede oponerse a Jesucristo? Nadie. Y vemos soldados con sus armas, con sus lanzas, con sus espadas. Vemos otros poniendo una cruz en él, una corona de espinas. ¿Y qué estaba haciendo él? Por eso es que la imagen del Cordero, no se puede encontrar una mejor imagen para hablar de Jesús como el Cordero inmolado. Algunos que tienen buena memoria recordarán cuando en Cuba se mataban cochinos. Aquellos tiempos éramos tan jóvenes. Pero lo cierto es, usted recuerda, hay una cosa que nunca se te olvida de cuando se mata un cochino: los chicharrones y la chillería que forma. Forman una chillería, ¿por qué? Es como que en su instinto algo saben que algo le van a hacer. ¿Alguna vez usted ha matado a un carnero o una oveja o ha sido testigo de esto? Por eso la palabra del Señor nos dice que como oveja, como cordero, fue llevado al matadero. Hermano, iban a matar a nuestro Jesús. Y miren, aunque los romanos tienen la orden de crucificarlo ahí, ellos todavía no saben lo que va a pasar porque no ha ocurrido. Ellos no pueden prever el futuro. Pero Jesús no solo está mirando a la cruz, sino que antes de la creación, antes de incluso que el Padre, que el Señor creara a Adán y a Eva, antes que la Trinidad se manifestara en el Edén, antes que pasara todo esto, ya el Cordero estaba preparado. ¿De dónde viene esa cruz? ¿De qué madera? ¿De qué material? ¿De un árbol? ¿Quién creó el árbol? El Señor creando en el Edén el árbol. Y Él sabe que unos miles de años después su Hijo estará en uno de ellos para morir por ti y por mí. Hermano, lo vuelvo a decir, qué ingrato es el ser humano. Qué ingratos somos. Somos tan miserables que estamos camino a la perdición y aún así el hombre le sigue dando la espalda al Señor. Así que cuando Jesús está anunciando que Él va a morir, dice, y le van a matar, mas al tercer día, siempre le está dando la enseñanza, mas al tercer día. Él no dice a los 3 días, porque evidentemente Jesús no estuvo 72 horas. Estuvo unas horas del viernes, el sábado y unas pocas horas del domingo. Por eso dice al tercer día. Ahora, en la mente hebrea, cuando se hablaba de un día, usted podía, recuerde que el día comenzaba con la caída del sol.
Es decir, que ya a las 6:01 ya había comenzado el día siguiente. Pero aún cuando pasaba una sola hora de esa tarde, por ejemplo, si fuera viernes a las 5 de la tarde, solo de 5 a 6, ese día tendría una hora. Aún así ellos consideraban ese viernes como un día de 24 horas, una magnitud completa. Por eso cuando Jesús está diciendo, mas al tercer día, Él resucitará. Increíble cómo Jesús se lo dijo a todo el mundo y nadie le creyó. Y si no le creyeron, la agonía y la tristeza lo hizo olvidar las cosas. Pero a veces nosotros somos así. Tenemos la palabra del Señor, tenemos sus promesas, pero en medio de las pruebas y en medio de la agonía se nos olvidan las enseñanzas de nuestro Señor. Así que Jesús había anunciado su resurrección antes de su muerte. Lo vemos más adelante en Mateo 20, es decir, en 3 ocasiones distintas, ya acercándose más al día de la entrega, la crucifixión. Y fíjense cómo dice también este texto: es necesario, será entregado a los principales sacerdotes y escribas, le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan. Recuerda cómo el Señor estaba anunciando. Amados hermanos, hay una imagen cuando aquel hombre Pilato, recuerda, su mujer tiene un sueño y le dice, no tengas nada que ver con este justo, porque he padecido mucho por él. Pilato está buscando cómo, escuchen, Pilato, un gentil impío, perverso. Y el perverso está buscando cómo sacarlo. Le golpeamos, está bien, aún así no se aplaca la gente. Bueno, está bien, recuerden, tenemos una fiesta. ¿Y por qué no le soltamos uno? Vamos a soltar a Jesús, porque él sabía que... Porque Pilato llevaba al menos 3 años escuchando lo que hacía ese nazareno. Pero lo único que no entendía Pilato es que nadie estaba obligando a ese cordero. Era ese propio cordero el que se estaba entregando por los pecadores, y entre ellos el mismo Pilato. Así que cuando nosotros entendemos lo que está ocurriendo, aquel momento que dice Pilato, ¿a quién soltamos? ¿A Jesús o a Barrabás? El término Barrabás viene de 2 palabras que significan hijo del Padre. Y hay unos manuscritos antiguos que le añaden Jesús Barrabás. Es decir, Jesús el Hijo de Dios, o Jesús el Cristo, o a Jesús Barrabás. Ahora, ¿alguien recuerda alguno de los textos por qué estaba preso Barrabás? No dice que era ladrón. Todo parece indicar por las narraciones que era un sedicioso, es decir, un alborotador, un caudillo, un cabecilla. ¿Pero un cabecilla de qué? Porque entre los judíos hay un grupo que se dedica a tratar de matar a los romanos y a los publicanos, que son los que se venden de los judíos a los romanos. ¿Cómo se llama el grupo ese? No son los fariseos, no son los saduceos, son los celotes. Los celotes. Así que, por su posición y ajustando evidencia, todo parece indicar que Barrabás es uno de ese grupo de los celotes. Ahora, ¿qué creían los celotes? ¿Qué era lo que tenían en mente los celotes? Eran judíos, pero eran judíos radicales, que decían, para que el Mesías se siente en el trono de David, ellos lo veían literalmente, para que el Mesías se sienta ahí, los romanos no pueden estar aquí. ¿Y qué hacían los celotes? Muchos de ellos se escondían en las calles oscuras de Jerusalén, y cuando venía algún soldado desprovisto romano, lo mataban, lo acuchillaban y se iban. O si veían un publicano, que era un traidor de los judíos, que se vendía a Roma, les robaba a los judíos para pagarle a los romanos y quedarse ellos con una gran parte, a eso también mataban. Y todo parece indicar que Pilato le está diciendo, ¿a quién quieren ustedes? Un sedicioso. ¿A quién quieren ustedes? ¿A ese que es por la espada, que él quiere traer un Mesías por la espada? ¿O a este? Que lo único que ha hecho hasta ahora ha sido sanar, ha sido perdonar. Cuando la gente, la turba, quería apedrear a aquella mujer, que lance la primera piedra el que no tenga pecado. Ha sido resucitar, ha sido dar alimento. ¿Y qué escogió el pueblo? ¿Qué escogieron aquellos perversos? Danos a Barrabás. Danos, la traducción sería, danos al Hijo del Padre. Pero en realidad Barrabás no era el Hijo del Padre. El Hijo del Padre era el que ellos estaban rechazando. Hermano, así vive muchas veces este mundo hoy, que rechaza al verdadero Hijo de Dios. ¿Por qué?
por diferentes estilos de vida. Rechazan al verdadero Dios. ¿Por qué? Por un sistema de pensamiento que va contra Dios. Por todos los ismos, eso que vemos hoy. Rechazan a Dios, ¿por qué? Por la religión falsa. Rechazan a Dios, ¿por qué? Por un sistema de pensamiento, no sé, de tantos pensamientos que tenemos hoy, incluso en nuestra nación, que niegan a Dios. Pero así la gente quiere vivir. La gente quiere vivir. No. Danos al Hijo del Padre, danos a Barrabás. Danos al que yo entiendo que me puede mejorar la vida. Lo más triste fue lo que dijeron aquellos hombres. ¿Alguien recuerda lo que se dijo en ese contexto? Cuando Pilato se lava las manos. ¿Qué fue lo que dijo el pueblo? O los que estaban ahí. No. Que su sangre sea sobre nosotros y sobre quién? Y sobre nuestros hijos. Hermano, ellos mismos estaban declarando la maldición de rechazar al Cordero sobre sus hijos y sobre sus vidas. Ay, mis amados hermanos, una vez más, qué perverso es este mundo. El Hijo de Dios venía para dar salvación, vino a dar salvación, y el pueblo le estaba rechazando. Y a veces tú y yo nos asustamos o nos asombramos cuando vemos hoy corazones rebeldes que no quieren saber de Él. Así que Jesús anunció todo esto antes que pasara, pero aún así los judíos tenían una especie de velo que no entendían todas las cosas. Miren lo que dice Mateo 27:63, para que vea quiénes sí se acordaron. Quienes sí se acordaron de lo que Él decía, y los discípulos no se acordaron. Al día siguiente, que después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. ¿Dónde están los apóstoles? ¿Dónde están? Según el texto, estaban allá en su casa. Algunos fueron de nuevo a pescar. Estaban tristes. El Mesías, que le había dicho 3 veces, o más de 3 veces, que iba a resucitar, ellos ni se acordaron de eso. ¿Y quiénes sí se acordaron? ¿Ha escuchado usted esa frase, que los enemigos de nosotros se acuerdan solo para nuestro mal? Esta gente se había acordado de lo que dijo Jesús, pero no para vivirlo, sino para tratar de bloquearlo. Y fíjense cómo fueron. Qué ridículo es pensar que a nuestro Señor... Claro, a ver, yo sé que esto es difícil, porque exponer esto es difícil. ¿Por qué? Porque uno como predicador quisiera mantener siempre esa trama, irla desarrollando, pero es que todo el mundo sabe que Él resucitó. Es decir, que si vemos esto del lado de la historia, uno dice ahora del lado acá, pero qué tontería. Esos soldados con una lancita van a detener al rey de todo el universo, al que con sus ojos destruye a todos sus enemigos. Qué tontería. Pero así es el hombre. Así es el hombre cuando rechaza a Dios, que se cree algo delante de Él. Y aquellos hombres buscaron cómo detener ahí en la tumba. La resurrección está relacionada con la fiesta de las primicias o primeros frutos. Miren lo que dice Levítico 23, del 9 en adelante. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de nuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Quiero que entiendas esto, porque Levítico 23 nos habla de las 7 fiestas que tienen los judíos. Y una de estas fiestas, esto es acto seguido de la Pascua, al día siguiente del día de reposo, lo que sería para nosotros el domingo o el primer día de la semana, mientras aquellas mujeres van a esa cruz, a esa tumba, mientras aquellas mujeres se dirigen a la tumba, hay que reconocer 2 cosas muy importantes. Número 1, los discípulos ni en eso pensaron ya. Recuerden que no pudieron preparar a Jesús, pero todo eso tenía un propósito. Todo eso tenía un propósito. ¿Para qué preparar a alguien que no va a estar ahí tanto tiempo? ¿Para qué preparar un cuerpo que lo que va a estar ahí es poco tiempo? Ahora, estas mujeres, como son las mujeres siempre, ¿verdad? Detallistas y buscando y que no esté sucio esto y que lo otro esté limpio, que a veces te estresan. Las mujeres dicen: mañana vamos de temprano para allá porque hay que preparar el cuerpo de nuestro Señor, porque ese cuerpo no puede coger peste tan rápido.
lo que hay que reconocerle es que por lo menos ellas querían que el cuerpo tuviese buen olor. Pero aún así ellas no fueron a buscar a un resucitado. Ellas fueron a preparar a un muerto. Le reconocemos la acción, pero la intención completamente estaba equivocada. ¿Por qué? Porque mientras ellas van hacia la tumba, los evangelios hacen una mezcla de historias que nosotros, al unirlas, nos vamos a dar cuenta en un momento que es de día y en el otro dice que llegaron de noche. Se unen los evangelios, evidentemente salieron de noche y mientras iban llegando se hizo de día. Y no hay contradicción, sino que hay complementación. Ahora, mientras ellas van allá, el sacerdote se levanta bien temprano y ese día el sacerdote va cerca del templo y va a recoger los primeros frutos, que son las primeras gavillas, las va a tomar y las va a traer al templo. Las va a ofrecer, que es en libación, en ofrenda, una ofrenda mecida, la va a ofrecer y va a decir: Señor, gracias, porque este es el anuncio de que una gran cosecha viene. ¿Cuándo venía esa cosecha? 50 días después, Pentecostés. Ahora, mientras el sacerdote va hacia el templo, las mujeres van hacia la tumba. Y mientras el sacerdote busca las primeras gavillas, las mujeres se encuentran que Cristo ya no está ahí. Miren, para que se dé cuenta que esto no es una suposición mía, ni me lo inventé ahorita, es un cumplimiento. Miren lo que dice 1 Corintios 15, haciendo referencia a esa fiesta. 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. En otras palabras, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Algunos años después de la resurrección, Cristo ha resucitado y Él es esa primera semilla, esos primeros frutos. Ahora, entiendan, es como cuando alguien siembra, ayúdenme los del campo, que siembra y sale esos primeros frutos, pero que todavía, eso primero y se recoge. Eso primero que sale, la florecita, no sé, estoy perdido. Entonces sale eso, esa idea de eso primero, eso en realidad no es todo el fruto. ¿Qué cosa es? Esa primicia que uno dice, imagínense si la primicia la ves buena y dice, oh, promete esta cosecha. Promete. Bueno, ¿cuál fue nuestra primicia en la resurrección? ¿Cuál fue la nuestra? Jesucristo. Si Él resucitó ahora, ojo, antes de Jesús resucitaron otras personas. Antes de Jesús resucitaron otras personas. ¿Sí o no? En el Antiguo Testamento, ¿alguien resucitó? Pues no. Ay. Hay que leer la Biblia entonces. Nadie resucitó en el Antiguo Testamento. ¿Quién? No. Antiguo Testamento, sí, vamos al Nuevo. En el Antiguo Testamento, Elías no resucitó a nadie. Eliseo, no, nadie resucitó. Sí, Nuevo Testamento, el hijo de la viuda, de Sarepta. Tenemos ahí un resucitado. En una ocasión iban con los huesos de Eliseo, porque había una guerra, tropiezan, se caen los huesos de Eliseo, se cae el cuerpo de otra persona y cae sobre la tumba donde están los cuerpos de Eliseo y sale el muerto disparado. Si el muerto salió disparado, más disparados salieron los que lo llevaban. Cuando Jesús está muriendo en la cruz, ¿recuerdan? Hay un terremoto. Cuando Él muere, dice que muchos salieron de los sepulcros. A ver, yo quiero que tú entiendas, está la resurrección ocurriendo y hace unas semanas alguien enterró a su ser querido, tocan la puerta y es el ser querido resucitado. Eso es una noticia de espanto. Bueno, yo creo que entonces el resucitado entierra después al otro que lo recibe. Pero la Biblia nos habla de varias resurrecciones. Pero ¿por qué la de Cristo es primicia y aquellas no? ¿Por qué Lázaro? Me mencionaron a Lázaro. Lázaro fue resucitado, pero ¿por qué Lázaro no es primicia de la resurrección? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, pero todavía no es toda la respuesta. ¿Por qué no es primicia? ¿Por qué no es primicia? ¿Qué diferencia hay entre la resurrección de Cristo a todas las demás?
¿Cómo? Porque Lázaro resucitó, pero años después se volvió a la tumba. Todos los que resucitaron antes de Cristo volvieron a la tumba. Ahora, la resurrección de Cristo, ¿cuál es? Es el anuncio de ¿qué? De que hay una resurrección para toda la iglesia. Hermano, déjeme decírselo de esta forma, con mucho amor. Si usted no cree en la resurrección, usted es un impío que va camino al infierno, para que sepan. Si usted no cree en la resurrección, yo recuerdo que a mí casi me da un infarto, que hace algunos años alguien me dijo: pastor, aquí hay gente en la iglesia que no cree en la resurrección. Bueno, pero dame los nombres y vamos a hablar con esa gente, porque esa gente no son cristianos. ¿Cómo puede alguien llevar años en la iglesia y la doctrina cardinal de la resurrección no creerla? No eres cristiano, papá, y ya, se acabó. Porque hay gente que ha tomado la iglesia como un estilo de vida bonito, ¿sí o no? No, ven a la iglesia, que es una vida buena. Esto es una vida bonita, tú sabes, la gente chévere, champán. Hay paz, te vas a sentir bien. Chica, vete para un sauna o vete para Varadero. Ahí te vas a sentir bien. Bueno, ahí te vas a estresar. No allí cuando regrese. Amados hermanos, amada iglesia, la resurrección es doctrina cardinal de nuestra vida. Nos define como cristianos o como no creyentes. Y fíjense cómo el mismo apóstol dice: porque por cuanto a la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección por Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Si tú no lo oíste, escucha bien. Tú y yo, todo hijo del Señor, será vivificado en Cristo. Hay esperanza más allá de esta tierra. Hay esperanza más allá de lo que uno puede pasar o enfrentar hoy aquí en la tierra. ¿Alguien dice amén? Amén. Dice: pero cada uno en su debido orden. Cristo, la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Falta todavía esa segunda resurrección, o esta resurrección que está hablando acá. Así que, en otras palabras, hermanos, Cristo es esa primicia. El primero que nosotros vemos con ese cuerpo glorificado. Nosotros podemos decir, cuando leemos en Apocalipsis, cuando leemos en la Biblia, que hay una resurrección para la iglesia del Señor, uno dice: y la garantía es que Él resucitó. Y mi garantía es que mi Señor resucitó. La pregunta sería: ¿Él nos va a mentir? ¿O Él va a decir algo que no va a cumplir? ¿O Él va a hacer algo con nosotros que ya no hizo en Él? Hermano, Cristo resucitó. Yo no sé, pero esa debería ser una de las frases que más alegría le da a un cristiano. A veces es triste como usted dice: hermano, reprendemos al diablo en el nombre de Jesús y le pisoteamos la cabeza. Y empiezan: amén, amén. Dice: no, hermano, Cristo resucitó. Amén. ¿Qué fue lo que dijo el pastor? Hermano, entendamos que el Dios al que nosotros alabamos, el Dios en el cual nosotros hemos puesto nuestra fe, vive, reina y viene otra vez por su iglesia. ¿Alguien dice amén? Así que fíjense entonces cómo nosotros podemos ver que Jesús es la primicia de la cosecha. Algunos historiadores han tomado estos datos, cómo fue el primero ahí en nacer de María, el primogénito de Dios el Padre, Jesús el primogénito de toda creación, que es una secta terrible, que va a caminar al infierno también, a menos que se arrepienta. Dice que Jesús fue creado y usa la palabra primogénito, ignorando por completo lo que significa primogénito, ignorando por completo lo que significa el término griego, ignorando por completo que en el mismo Colosenses, que te está hablando de que Él es el primogénito de toda creación, dice que por medio de Él fue creado todo, que Él es creador. Muchos ignoran esto, pero claro, a conveniencia, porque ellos ya se han hecho su Dios y le sacan su ganancia. Así que dice que Jesús es el primogénito entre los muertos, el primogénito de muchos hermanos. Romanos lo habla, la primicia de los resucitados, el principio de la creación. La palabra principio no significa que tiene comienzo. La palabra principio aquí en griego es arge, que significa la autoridad, significa la cabeza de toda la creación. ¿Por qué creemos que Él es creador y no criatura? Porque si Jesucristo es criatura, también es vana nuestra fe. Se va por ahí mismo, por ese canal, se va. El que no cree en la resurrección es igual al que no cree que Cristo es creador. Entonces, en cuanto a estos, mis amados hermanos, dice Colosenses, Él es el que en todo tiene la preeminencia, el poder. Veamos entonces rápidamente al desarrollo de los acontecimientos. ¿Por qué digo el desarrollo de los acontecimientos? Porque, por ejemplo, si usted se queda con un evangelio, te vas a quedar con una historia coja. ¿Por qué?
porque las cuatro narraciones están narrando el mismo evento desde diferentes fuentes bajo la misma inspiración. Entonces, miren acá cómo más o menos ocurrió la situación. Las mujeres visitan la tumba, me encanta, ya hablamos de esto, ¿verdad? Cómo las mujeres van hacia al Señor, aunque van a preparar el muerto, no importa, al menos ellas van. Y van allí, fíjense, los 4 evangelios nos dicen esto. El terremoto y la piedra removida. Mateo añade un terremoto aquí. Las mujeres se enfrentan con el ángel y la tumba vacía. Ahora, cuando unimos estas dos historias, nos vamos a dar cuenta que María Magdalena tiene todavía más relación y ella sí está más cerca de Jesús, mientras las otras están hablando con los ángeles. Si unimos las dos historias, todo nos da a entender que hay de las mujeres se quedan con los ángeles, pero esta de una forma u otra en el trayecto si ve a Jesús y lo confunde con el hortelano. Dice, dime dónde lo escondiste. Fíjense, el cuerpo no está... A ver, vamos a retroceder la historia. Tú le has visto muerto, le has visto crucificado, ¿verdad? Lo están envolviendo en la sábana, no da ni tiempo prepararlo. ¿Por qué? Porque no quieren romper el Shabbat. Es viernes, pero ya está cerca las 6 de la tarde y comienza Shabbat, día de reposo. Entonces ellos están todos apurados para poder guardar el cuerpo y no tener que estar trabajando. Las mujeres van y ven una tumba vacía y ven a aquellos 2 hombres y a ninguna se le ocurre decir, ha resucitado. Entendamos y pongámonos en su pellejo. Ellas fueron a preparar un muerto. Ellos evidentemente, hermano, tenían un velo. No entendían las cosas. Y hay una de ellas, le dice, ¿dónde lo guardaste? Usted se imagina aquella Magdalena diciéndole al Rey de Reyes, ¿dónde guardaste al Rey de Reyes? Hasta que le reconoce y él se muestra. ¿Y cuál es el mensaje tanto de los ángeles? Uno de los evangelios dice que era uno, el otro dice que eran 2 y el otro pone a Jesús. Unimos todas las historias y aunque hay 2 ángeles, uno es el que habla. Se complementa la historia. ¿Y cuál es el mensaje de los ángeles? Vayan y díganle a los discípulos y a Pedro. Hay una cuenta pendiente con Pedro, porque la última vez que estuvo cerca de Jesús, le negó. Entonces, vayan y díganle a Pedro que él ha resucitado. Así que las mujeres, uno de los detalles que más me encanta de esta historia, lo compartía hace un rato de atrás con los hermanos, y es que cuando ellas llegan, ellas iban diciendo, oye, ¿quién nos va a mover la piedra? Porque es muy temprano, a esta hora no hay gente ahí, hombres, para que nos muevan la piedra. Y cuando llegan, la piedra está movida, pero compartía con los hermanos, y es algo que yo creo, y no es mío, yo soy sincero, eso no es mío, eso lo escuché hace muchos años, que la piedra no se movió para que Jesús saliera, porque Él es Dios. La piedra se movió para que la humanidad viera que esa tumba estaba vacía. Amado hermano, aquellas mujeres mientras se preguntaban cómo iban a arreglar todo para darle olor de perfume a un muerto, ya Cristo había resucitado. Se iban a encontrar con la mayor historia. Y fíjense cómo van las mujeres, informan a los apóstoles. Dice que Pedro y Juan visitan la tumba. Evidentemente, amados hermanos, Pedro sale primero, pero él salió por cavada. Él fue a la parada del aceite. Y Juan, que tenía la motorina, llegó primero. ¿Serio? Dice que Pedro sale primero, pero cuando Juan viene, lo que pasa es que cuando Juan llega, dice, no, vamos a esperar a Pedro, porque no entra ahí adentro. Y hay un detalle que ellos 2 se encuentran. Y los evangelistas lo recalcan. ¿Cuál es? ¿Cómo vieron ellos el manto del Señor? Dice que estaba doblado, puesto en una esquina. Los historiadores narran que cuando los maestros terminaban su ministerio, se quitaban su manto, lo doblaban muy bien, perfectamente, lo ponían y le decían a sus discípulos, ahora les toca a ustedes. Ay, mis amados hermanos, Pedro está frente a aquella tumba, Juan está frente a aquella tumba, y cuando están viendo un turbante, el mensaje le está diciendo, ahora les toca a ustedes. Ahora les toca a ustedes, mi obra ha sido culminada aquí en la tierra. Hay mucha gente que dice, pero ¿por qué Dios no baja? Si es real, ¿por qué no viene? Ya Él vino y le pusieron en una cruz. Y ahora es la iglesia. Escucha, es la iglesia, eres tú y soy yo. Somos los encargados de anunciar que Él viene otra vez, de anunciar que hay paz para aquel que está perdido, de anunciar que hay salvación para aquella familia que está destruida, de anunciar que hay vida y vida eterna en medio de un mundo que cada vez se hunde más.
Así que cuando aquellos discípulos vieron a todo doblado, dijeron, bueno, nos toca a nosotros. Ellos regresan. Cuando dan la noticia, entonces vienen, como estamos viendo acá, la aparición de María Magdalena, el mensaje a los apóstoles. Pero algo interesante, cuando estas mujeres dan el mensaje a los apóstoles, ellos no creen nada tampoco. Dicen, no, eso hay que verlo uno mismo. Hermano, el velo seguía en cada uno de ellos. Usted se imagina aquellas María, usted se imagina aquellas mujeres. Resucitó, nos dijo que... No, eso no es así, eso no es así. No, hasta que no lo vea. Y empieza una serie de evidencias de Jesús apareciéndose a cada uno de ellos. Mire, si la muerte en la cruz fue pública, como dijo Nelson en la primera predicación, era pública, ¿por qué? Porque eso es un show. La muerte para los romanos tiene que ser un show. ¿Por qué? Porque los romanos no son crucificados. Los romanos mueren decapitados. Los romanos, a las culturas que conquistan y a las naciones que conquistan, son a los que crucifican. Y el Gólgota se encuentra en uno de los principales lugares de paso, donde todo el que viene a Jerusalén, sale de Jerusalén o pasa por Jerusalén, tiene que mirar esas cruces. Para que la gente diga, Roma gobierna. Para que la gente diga, nadie se puede meter contra César. Nadie puede rebelarse contra Roma. Ese es el propósito de la cruz, una cruz pública, que en Jesucristo tenía otro significado. Dice, yo seré levantado y a todos atraeré a mí mismo. Así que la gente, recuerda que hay un paralelo que el mismo Señor está recalcando. Cuando el pueblo, en la dureza de su corazón en el desierto, pecaba una y otra vez contra Dios. Recuerda cómo el Señor en una ocasión le manda serpientes. Y las serpientes empiezan a morder y a matar. Y ellos se arrepienten y vienen a Moisés, ¿qué hacemos? Y Moisés levanta una serpiente de bronce. Y el Evangelio, los Evangelios, rescatan esa idea. Dice, así como Moisés levantó aquella serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Dice, así es necesario que yo sea expuesto y a todos voy a traer a mí mismo. Hermano, no hay nadie que pueda mirar a la cruz y con un corazón arrepentido no recibir perdón. Si tú has venido aquí esta mañana y tu alma está lejos de Dios, escucha, tú tienes oportunidad de vida y vida eterna. Pero si tú sigues en tus pecados, si tú sigues por el camino que has decidido tomar y sigues por esa vía sin Cristo, escúchame, tienes condenación eterna y es lo que te mereces. No se puede rebajar el Evangelio. No se puede tener una vida buena y ganarse el cielo. Si se rechaza al Hijo, se pierde todo. Si se tiene al Hijo, se tiene todo. ¿Alguien dice amén? Así que mientras vemos las apariciones del Señor, mientras vemos cada uno de estos mensajes, algo está ocurriendo, y es que Jesús va dando el mensaje. La muerte en la cruz fue pública. La resurrección, aunque fue en un contexto privado, comienza a ser pública. ¿Cómo es posible que tú quieras vivir la vida del evangelio privado? No se puede. No se puede. No te puedes callar a Jesús. No te puedes callar el evangelio. Porque si lo haces, estás yendo en contraposición de lo que el evangelio vino a hacer. Vino a dar vida, pero en lo público. Hay gente por ahí que dice, no, que tu testimonio hable de Jesucristo. Y si es necesario, usa tus palabras. ¿Qué tontería más grande yo? ¿Qué tontería más grande? Es imposible dar un mensaje si no darlo a través de palabras. Claro, que hay que confirmarlo con la vida. Yo anuncio a Cristo, pero vivo a Cristo. Pero no podemos callarlo. En tu casa, no te calles a Jesucristo. En tu trabajo, y me da 3 pepinos a quien le duela esto. En tu trabajo, aunque esté prohibido hablar de Cristo, no te calles. No, que aquí los cristianos, no, ustedes no, que no sé qué. No, que hay que estar callados porque usted sabe que esto es laico. Así. Y los mismos que te dicen que es laico, ponen por la televisión cubana a todos los brujeros que se le vengan ganas. No te calles el evangelio. ¿Sabes por qué? Porque esos que te rodean, dentro de 100 años, si siguen por la vida que van hoy, van a estar en el infierno. Y la pregunta es, ¿por qué te callaste a Cristo? Iglesia, no nos callemos a Cristo. Así que Cristo comienza a aparecerse a cada uno de ellos. Aparición a otras mujeres y el mensaje para los apóstoles. Mateo recalca esto.
los guardas informan a los líderes religiosos. Y ahora vamos a ver esto, cómo mientras las mujeres y los apóstoles están con un mensaje, los guardas, y escuchen esto, para que vean la dureza del corazón, los propios guardas que estaban cuidando, cuando se levantan de ahí, no sabemos cómo fue todo el evento del terremoto, si perdieron el conocimiento o no, pero ellos saben que en realidad resucitó. Si no, dicen, vamos, que los discípulos se lo cogieron. Los guardias saben que Él ha resucitado. ¿Por qué? Porque van con ese mensaje. Y cuando lleguen allá, ahora más adelante vamos a ver todo lo que ocurre. Aparición a 2 discípulos en el camino a Emaús. Me encanta esa historia. Van 2 discípulos que no nos mencionan sus nombres. Jesús se le incorpora, comienza a hablar con ellos. Y es la mejor clase del Antiguo Testamento que se ha dado en toda la historia. Porque dice que comenzó a enseñarles del Mesías, desde Moisés a los profetas. Recorrió todo el Antiguo Testamento para enseñarles a Jesucristo, a Él mismo. Ellos están ahí, dice el texto, que cuando ellos van a llegar al lugar, Jesús hace como el que va a seguir. ¿Ha hecho eso usted también? No, que voy para la casa. Y tú dices, ay, que me invita a almorzar, pero voy a hacerme que me voy. No venga, menos mal. Jesús hace como el que va a seguir. Lo dice el texto. Dice, no, quédate con nosotros. Pero me encanta la pregunta con la que el Señor comienza. ¿Pero y qué? ¿Cuál es el alboroto? Dice, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha ocurrido? Él no era el único forastero, los forasteros eran estos 2 que no reconocían al único que ha resucitado de los muertos. Y cuando se sienta con ellos, ¿cuándo es que ellos le reconocen? ¿Cuándo es que se le abren los ojos? Dice, cuando parte el pan y da gracias. ¿Por qué? Porque sus manos están marcadas. Y esa no es la primera vez que Jesús parte el pan con sus discípulos. Eso era algo común entre ellos. Cuando parte dice, por eso. Y es ahí, tú sabes, como el que se sabe la pregunta pero no la dice. Y cuando el maestro da la respuesta dice, no, yo la sabía, lo que me daba pena decirlo. Ahí uno dice, por eso cuando tú hablabas nuestro corazón ardía. Hermano, es imposible vivir el Evangelio y que nuestra vida no se prenda un fuego por servir al Señor. Por eso es que la vida cristiana, cuando hablamos del servicio, es algo que uno no puede contener. Es cierto que a veces en la madurez uno necesita, mira, ¿por qué no sirves al Señor en esta área? Necesitamos el cuidado pastoral y necesitamos consejería. Pero hermano, es imposible ser salvo por Jesucristo, ser cambiado de un reo a muerte, ahora a alguien que tiene vida eterna y no decir, Señor, aquí estoy, ¿cómo puedo servirte? Así que aquellos 2 hombres tuvieron el gran privilegio de tener una vez más al Mesías resucitado entre ellos. Seguimos. Aparición a Simón Pedro y los 2 discípulos informan. Recuerda, ay, esta historia me encanta. Me encanta cómo el Señor se le presenta. Miren, si usted lee Mateo recalca un detalle que pocas películas se han dado cuenta. Juan y Pedro siguen a Jesús cuando lo tienen en el patio, ¿recuerdan? Y Juan, que conoce a uno de los sacerdotes, que conoce a esta familia, entra a Pedro, ¿sí o no? Lo entra. Quiero que pienses por un momento. La última vez que Pedro y Jesús han tenido una conversación, Él le dice, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Todos pueden negarte, pero aquí hay un pinareño de cepa. Está Jesús por allá. Recuerden, no es solo que está Jesús, es que lo han juzgado y están esperando para pronto crucificarle. Pedro, cuando toman a Jesús, recuerda, saca la espada, le arranca la oreja a Malco, el Señor hace la obra en el Getsemaní. ¿Recuerdan toda la historia, verdad? Pero cuando viene dice que todos se dispersaron y se fueron. Así que ahora Pedro está cerca de Jesús, pero no está como un discípulo, está como un forajido. Él quiere estar cerca, pero no quiere rebelarse. Y pasa alguien y le dice, ¡eh! Algunos van a entender que esa cara me conoce. Los más viejos entienden esa frase. En vez de yo conozco esa cara, dice,
Y alguien le dice a Pedro, yo te conozco, tú andabas con ellos. ¿Cuántas cosas no pasaron por la mente de Pedro? Bueno, ya, me van a crucificar al lado de él. No, ¿quién dijo eso? No, dice que se va a otro lugar. Y viene otra persona. No solo que tú te vistes como ellos, que tú hablas como ellos. ¡Maldito! No, yo no conozco a ese hombre. Y cuando le vuelva a negar, lea eso, hermano, lea eso. Porque Mateo dice que en una de esas negaciones, dice, y Jesús le miró. Y dice, mirando a Jesús. Quiero que pienses por un momento, porque nosotros muchas veces estamos en los zapatos de Pedro. Señor, yo no voy a decir que no. Yo no voy a decir que no, aunque en el trabajo digan lo que digan, aunque prometan lo que prometan, aunque quieran hacerme parte de lo que quieran hacerme parte, yo voy a decir que no. Y hay gente que está más comprometido con el mundo que con Dios. Ten cuidado a quién sigues, porque cuando se sigue a Jesús, se va contra el mundo. Y no porque uno quiere ir contra el mundo, es porque el mundo está contra Jesús. Así que Pedro ha dicho, Señor, no te voy a negar. Y el Señor dice, antes que el gallo cante. Cuando Pedro le niega, pone sus ojos en Jesús. Hermano, léalo porque Mateo lo recalca. Pone sus ojos en Jesús y escucha el gallo cantar. ¿Le ha pasado a usted eso como... Eso nos pasa a nosotros los hijos de Dios? Que cuántas veces nosotros le fallamos al Señor y nos recordábamos, Señor, la última vez dije que no te iba a fallar. Pero si en la mirada de Pedro había dolor, aunque el texto no lo dice, estoy casi convencido que en la mirada de Jesús había amor, porque Él no guarda rencor contra sus hijos. Muere, está la resurrección, Pedro viene a verlo y no lo ve. Pero en uno de estos encuentros, Jesús se le aparece a Pedro. Y me encanta, hermano. Porque Pedro escucha las palabras de Jesús. Pedro, me amas más que estos. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes, Señor, que te amo. La cuestión es que hay un juego de palabras en el griego. Y es que Jesús le está haciendo la pregunta, Pedro, tú me amas con ese amor intenso, ese amor incondicional. Señor, yo te amo con ese amor de amigo, con ese amor fraternal, yo te amo. Jesús le vuelve a preguntar con la misma palabra de un amor incondicional, Pedro, tú me amas. Señor, tú sabes que yo te amo con ese amor. Y Pedro está cambiando otra palabra hasta que en el último momento Jesús le dice, Pedro, tú me amas con ese amor fraternal, con ese amor de amigo, con ese amor de hermano. Y ahí es cuando a Pedro le duele el corazón. ¿Por qué? Porque una cosa es decirlo, pero hace unas horas tú lo negaste. Pero este mensaje, no sé a cuántos puede tocar su corazón, pero para ti, que con tus actos has negado al Señor, que con tus pensamientos has negado al Señor, las palabras de me amas siguen latiendo hoy, y el Señor te dice, te amo, hijo. Hermano, ese es el perdón del Señor. El perdón del hombre es un perdón mentiroso, es un perdón pasajero, es un perdón que a veces no es sincero, pero el perdón de Dios es un perdón de borrón y cuenta nueva. Por eso digo, Señor, gracias, porque tú perdonaste mis maldades, y no solo que las perdonaste, que las desapareciste. Hermano, ese es el perdón de nuestro Señor. Y en medio de cada una de esas apariciones, el Señor se le aparece a los 10 apóstoles con una comisión, pero hay otro personaje más. Jesús aparece y ¿quién no está en uno de esos momentos? ¿Quién es el que no está? Que dice, si no lo veo, Tomás. Y dice la palabra que Jesús a la semana siguiente, por eso, hermano, la semana de pasión, o como se conoce Semana Santa, fue la semana que enmarca Jesús entra a Jerusalén, Jesús es crucificado y Jesús es resucitado. Pero tuvo 40 días más después de eso. Escuché a alguien que decía, aunque lo hablamos con amor, tratando de corregirle, no decía, la última semana de Jesús en la tierra. Esa no fue la última semana. Él estuvo después 40 días más.
Aparece en Hechos, aparece en 1 Corintios también, apareciéndose a cada una de todas estas multitudes, incluso a una multitud de 500. Pero hay un momento donde él se aparece y Tomás no está. No sabemos dónde anda Tomás. Llega Tomás y los apóstoles le dicen: ¡Tomás! Ven acá un momento, Tomás. Ven acá un momento, Tomás. Sí, ven acá, Tomás. Estaban todos los apóstoles ese día. Tomás fue a buscar algo. Jesús se aparece. Imagínense, Jesús resucitado. Se aparece. Viene Tomás. ¿Cómo tú le vas a decir, compadre, te lo perdiste? Él está aquí. Él está entre nosotros. Y Tomás dice: amén, lo recibo. ¿Qué dice Tomás? Pero lo triste es cómo él lo dice. Hasta que no lo vea y meta mi dedo en sus llagas. En sus llagas. Los evangelios no registran más aparición de esa donde estaban los discípulos y Tomás no estaba, hasta el siguiente domingo. Y aparece Jesús y ahí está Tomás. Y es como, me encanta la historia porque se le aparece Jesús y es como que Jesús viene: ven, que tenemos cosas que hablar tú y yo. Y cuando se le aparece, dice: ven, Tomás, vete. ¿Y cuáles son las palabras de Tomás? Ay, Señor mío y Dios mío. Ay, Señor mío y Dios mío. Y Jesús dice: Tomás, más bienaventurados son aquellos. Porque viste, creíste. Porque viste, creíste. Pero dice: pero más bienaventurados son. En otras palabras, hoy es 31 de marzo. En otras palabras, en aquella frase se puede incluir: bienaventurado es aquella iglesia, el buen samaritano, que el 31 de marzo que no vio y creyó. ¿Alguien dice amén? Así que uno puede decir: gloria sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces el mundo actúa como Tomás, incrédulo. Y usted ve gente que dice: no, yo tengo que ver a Dios delante. La gente evidentemente no sabe lo que está pidiendo. Porque si el Dios de toda gloria y majestad, de toda santidad, se revela a esa persona que es un impío, no se puede sostener en pie. Mas el Señor dice: más bienaventurados son aquellos que no vieron y creyeron. Así que Jesús se aparece a los 11 apóstoles al domingo siguiente, como hablábamos. Aparición a los 7 apóstoles al lado del mar de Galilea y la pesca milagrosa, ¿recuerdan? No podemos ver todos los detalles. Aparición a 500 con una comisión en el monte de Galilea. Aparición a Jacobo, hermano de Jesús. Aparición a los discípulos con una comisión en Jerusalén. Aparición final y la ascensión. Y me encanta porque cuando leemos los evangelios dicen que cuando Jesús está ascendiendo, todos ellos tienen sus ojos. ¿Se ha despedido usted de alguien muy amado en la terminal de ómnibus? Bueno, en la otra, en la del aeropuerto. Algunos dicen: ay, sí, me he despedido muchas veces y nadie me despide a mí. Está bien. Usted se imagina cuando usted ha estado en la terminal, hay una parte donde tú dejas de ver a tu familiar, ¿no, verdad? Y ahí no lo ves más, pero tú quieres ver hasta el último momento. Aquellos apóstoles ven a Jesús ascender y ellos tienen sus ojos puestos fijamente en Jesús. Y se aparecen 2 hombres, en realidad son 2 ángeles, mensajeros. Y le dicen: ¿y por qué se quedan mirando? Este mismo Jesús que habéis visto ascender al Padre, este mismo viene otra vez. ¿Cuál fue la última encomienda del Señor Jesús para ellos? Vayan y prediquen. Vayan y anuncien. Por eso los cristianos no nos podemos quedar como esa última imagen mirando al cielo. No, del cielo viene. Pero tenemos que tener los pies en la tierra y predicar el evangelio y vivir la verdad del Señor aquí en la tierra. Aunque nuestra mente está en los cielos, nosotros no podemos estar en los celajes. Sí, yo aquí esperando que el Señor. No, hermano, hay que vivir la vida cristiana. El Señor viene a buscar una iglesia santa, una iglesia que vive y practica el evangelio del Señor. Y con esto quiero terminar.
los dos mensajes de la resurrección. Busca conmigo Mateo 28. Mateo 28. Dice así la palabra del Señor. Mateo 28. Del verso del 1 al 10 narra toda la resurrección. Ahora, aquí es donde comienza la historia, a partir del verso 11. Dice así: mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad. Es decir, hay dos grupos, direcciones opuestas, con mensajes opuestos de un mismo evento. Y el evento es la resurrección. Dice, mientras ellas iban, ¿a quién? A los apóstoles, para dar el mensaje. Unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Que hubo un terremoto, que algo milagroso ocurrió y que el cuerpo desapareció. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Por qué mucho? Porque la mentira era muy grande. Y no solo que la mentira era muy grande, es que la mentira le podía costar la vida. ¿Y qué dinero puede pagar la vida de esta gente? Dice que cuando se reunieron, ahora quiero que entiendas eso, están los principales sacerdotes, porque estos mismos fueron los que mandaron a poner a esos guardas ahí. Vienen estos guardas y dicen, por gusto, resucitó. Por gusto. El terremoto aquel y salió. No lo pudimos aguantar. Y los apóstoles, ahí no había nadie. Salió. Ah, no, espérense ahí un momentito. Espérense ahí que esto no se quede así. Van entre ellos y dicen, ¿qué hacemos ahora? Miren, hermano, es el momento donde esa gente puede decir, basta ya de pelear contra Dios. Él es Dios. No, negativo. Aquí va la dureza del corazón del hombre. Se ponen y dice alguien, esto ya es especulación. ¿Qué hacemos? ¿Y qué decimos? Si decimos que resucitó, estamos confirmando lo que Él es, o lo que Él dice que es. Vamos a decir que los discípulos se lo robaron. Oye, esa está bien, esa está bien. ¿Y qué hacemos con esta gente? Porque como los discípulos, si los discípulos se mandaron a correr cuando los apresaron, ¿cómo ahora van a venir a buscarlo? Que están muertos. Hablan con esa gente y dicen, lo que ustedes tienen que decir es que los discípulos se lo robaron y que ustedes estaban dormidos. Escuchen la mayor ridiculez de la historia de la resurrección. Te voy a poner este ejemplo. Piensa por un momento que el mensaje fue así y uno de esos soldados sale al otro día, porque dice que ese dicho se estuvo diciendo hasta que Mateo incluso está escribiendo el Evangelio. Me encuentro a Alejandro y Alejandro me dice, ¿sabe que yo soy un soldado que estaba esa noche? Oye, ¿qué fue lo que pasó? Tú me preguntas, ¿qué fue lo que pasó anoche que dicen que resucitó? Yo le digo, no, vale, mira, en realidad yo estaba dormido y los discípulos vinieron y se lo robaron. Pero tú sabes que Alejandro dice, oye, qué bien, que Alejandro estaba en la cola del pollo allá en Jerusalén y no entendió mucho. Y sigo caminando y me encuentro 5 o 6 más. Oye, ¿qué fue lo que pasó? No, estaba dormido. Vinieron los discípulos y se lo robaron. Y alguien dice, ¿qué? A ver si yo entiendo. Si tú estás dormido, ¿cómo tú sabes que los discípulos se lo robaron? Por eso es que mucho dinero. Porque eso no se lo creía nadie. Y lo triste del caso es que muchos de esos soldados se quedaron con ese mensaje por amor al dinero. Hay otro soldado que a los pies de él dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Hermano, esos son los dos grupos de la historia. Los que reconocen a Jesucristo y los que le niegan. Los que reconocen a Jesucristo y su resurrección, seremos resucitados con Él. Los que le niegan, serán condenados sin Él por la eternidad. Así que estas mujeres fueron con el mensaje de que Él había resucitado, mientras estos perversos con mucho dinero fueron con el mensaje de que alguien o los discípulos le habían robado. La pregunta es, ¿cuál es el mensaje de la resurrección? Que Él vive, que Él reina y que viene otra vez por su iglesia. Hermano, Cristo resucitó y en su resurrección, escucha esto,
nosotros también resucitaremos. ¿Alguien dice amén? Vamos a ponernos en pie y vamos a orar al Cristo resucitado y vivo. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu evangelio. Gracias, Dios mío, por la resurrección de Jesucristo. Gracias por resucitar de entre los muertos para darnos vida y vida eterna. Perdona nuestras faltas, Señor. Perdona nuestros pecados. Si hay alguien entre nosotros que no te conoce, rogamos que seas en su alma. Si hay alguien entre nosotros que va camino a la condenación eterna, rogamos que seas con su alma para salvación. Señor, no puede haber resurrección en nosotros si tú no estás con nosotros. Te necesitamos, Señor. Nuestras vidas, nuestros hogares, tu iglesia, te necesitamos. Gracias por ir a la cruz para que yo no tenga que ir a una cruz. Gracias por salir de la tumba para yo no quedarme en una tumba y ser resucitado contigo, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos gloria, honra y alabanza, y te damos gracias porque tú vives, nosotros vivimos, y porque tú resucitaste, nosotros resucitaremos. Gloria y honra sean dadas a ti, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.